Esta es una de las comedias más caóticas, excéntricas y sorprendentemente exitosas que jamás hayan aparecido en la televisión. Mrs. Brown's Boys no solo rompió las reglas, las trituró con carcajadas y hasta con palabrotas descaradas. Durante más de una década el público siguió cada enredo, cada situación absurda, y la figura de una madre autoritaria y disparatada en el centro del torbellino. Pero detrás de esas risas interminables en pantalla, otra historia se desarrollaba en silencio tras las cámaras. Una historia de despedidas calladas, de silencios tensos que nunca se pronunciaron y de decisiones inesperadas. Entre todo ello surge una pregunta: ¿qué ocurrió realmente con el hijo fiel de la serie, Rory Cowan? Durante más de 2 décadas, Rory Cowan fue un rostro querido y familiar en el universo de Mrs. Brown's Boys. Con sus trajes llamativos, su sonrisa contagiosa y su ingenio improvisado, dio vida al personaje de Rory, el hijo encantador de Agnes Brown, de un modo que nadie más podría haber hecho. Desde las primeras representaciones teatrales por toda Irlanda y el Reino Unido, hasta su entrada en millones de hogares a través de la BBC, Rory no era solo un papel, se convirtió en un símbolo de alegría y encanto con el que el público se identificó. Por eso, cuando llegó el año 2017 y se marchó, los fans no solo quedaron atónitos, se sintieron abandonados en un vacío sin despedida. No hubo escena final ni ceremonia solemne, solo silencio. Tras 26 años de entrega, Rory Cowan cerraba el capítulo y abandonaba la casa caótica de Mami. Para un programa que siempre se había enorgullecido de su espíritu familiar dentro y fuera de la pantalla, aquella desaparición repentina levantó muchas sospechas. ¿Qué empujó a un artista tan leal, cuya carrera se había forjado en la comedia más exitosa de Irlanda, a marcharse de esa manera? Meses después, Rory rompió finalmente el silencio. La razón que dio fue sencilla pero devastadora. Ya no era feliz. En una conversación con el Irish Mirror, admitió que los 2 últimos años en el programa habían sido los más infelices de su vida. No hubo peleas sonadas ni enfrentamientos explosivos. Fue el desgaste lento de la alegría lo que acabó con él. Paradójicamente, no se trataba de dinero. Al contrario, confesó que cobraba un sueldo generoso, tanto que podía permitirse dejar el trabajo sin preocuparse por el futuro. Aquello alimentó aún más la curiosidad. Si no era cuestión de dinero ni de conflictos, ¿qué quedaba? Según él, simplemente el cansancio. La chispa, la emoción, la conexión se habían apagado. Y para alguien que vivía del entusiasmo y la vitalidad, seguir interpretando un papel sin vida ya no tenía sentido. Lo que más inquietó al público no fue solo la marcha, sino el vacío que dejó. En entrevistas posteriores, reconoció que no mantenía contacto con ninguno de los actores de Mrs. Brown's Boys, ni con Brendan O'Carroll, ni con Jennifer Gibney, ni con los compañeros de escena de tantos años. Para él era un trabajo como cualquier otro, lo dejas y ya no vuelves a ver a tus colegas. Para los seguidores acostumbrados a la imagen de una gran familia dentro y fuera de cámara, aquel silencio resultó revelador. Algunos pensaron que se trataba simplemente de un retiro tranquilo tras una larga trayectoria. Otros sospechaban conflictos ocultos bajo el disfraz del cansancio. En el mundo artístico no son raras las grietas que se esconden hasta estallar. Quizás eso fue lo que pasó. Hoy Rory asegura que vive más feliz que nunca dedicado a proyectos y pasiones personales. Pero en los fans aún resuena la pregunta: ¿por qué alguien que contribuyó a forjar el éxito más brillante de la serie se fue sin dejar una palabra? Tal vez la explicación sea tan sencilla como dijo él, o tal vez ese vacío nunca se llene. Y cuando Rory se marchó, otra figura también desapareció. Esta vez, sin embargo, la despedida no fue silenciosa, fue un terremoto por motivos salariales: Gary Hollywood. En el universo de Mrs. Brown's Boys, encarnaba a Dean O'Doyle, no solo peluquero, sino fuente de alegría y equilibrio en medio del caos. Durante más de 20 años, desde el escenario hasta la pantalla, Hollywood insufló vida a su personaje con una energía inconfundible. Por eso, cuando en el año 2020 desapareció sin una escena final, sin un adiós ni una explicación, las preguntas surgieron de inmediato. Y pronto, la verdad salió a la luz.
A diferencia de la partida discreta de Rory, la de Gary se convirtió en tormenta mediática. Al principio, se habló vagamente de asuntos familiares, de cambios creativos o nuevas prioridades. Pero enseguida explotó el rumor, todo giraba en torno al dinero. Según varias informaciones, Gary descubrió que su sueldo era notablemente inferior al de otros compañeros, especialmente al círculo cercano de Brendan O'Carroll, estrella y creador con control total sobre la producción y las finanzas. Se susurraba que mientras los allegados de O'Carroll disfrutaban de contratos ventajosos, otros como Gary quedaban rezagados. Al atreverse a preguntar por esa desigualdad, la situación cambió de inmediato. Una fuente reveló que tras levantar la voz, recibió la noticia de que su papel sería reducido en los próximos episodios, en especial en los especiales navideños más esperados. Fue la gota que colmó el vaso. Sintiendo que se le infravaloraba, relegado y decepcionado, decidió irse. No fue una renuncia común, sino una declaración. Su ausencia repentina encendió la prensa. Los tabloides especularon sobre discusiones acaloradas o injusticias contractuales. Brendan O'Carroll salió al paso asegurando que la marcha fue amistosa y consensuada. Pero los rumores no cesaron. Cercanos al rodaje, describieron tensiones latentes, favoritismos y una repartición desigual de beneficios. Nadie acusó a Brendan de trato cruel, pero creció la inquietud sobre quién obtenía realmente más de las decisiones. En un programa que vendía la imagen de familia, igualdad y risas, ver a un veterano eliminado por reclamar justicia salarial resultaba difícil de digerir. Gary, sin embargo, nunca criticó abiertamente. No habló mal del programa ni difamó a sus compañeros. En entrevistas prudentes apenas insinuó la realidad. A veces simplemente sabes cuando algo ya no es lo correcto. No era rencor, solo firmeza, como una puerta que se cierra para siempre. Lo más doloroso fue cómo se gestionó su salida en pantalla, o mejor dicho, no se gestionó. No hubo despedida, ni homenaje, ni cierre narrativo. Un capítulo aparecía al siguiente, ya no estaba. Para un personaje que había hecho reír durante 2 décadas, ese silencio sonaba cruel. Y aún hubo más. Poco después de la marcha de Gary desapareció también su compañero más cercano en la ficción. Y aquella partida fue aún más fría. Se trataba de Damian McKiernan, escogido para sustituir a Rory Cowan en el papel de Rory Brown. McKiernan asumió una tarea casi imposible: encarnar a un personaje ligado durante más de 20 años a un solo actor. Para los fans de siempre no fue fácil aceptarlo. Algunos lo recibieron con simpatía, otros no pudieron acostumbrarse. Bajo esa presión, él mantuvo la calma, la profesionalidad y la conciencia del reto. Nunca intentó copiar ni eclipsar a su predecesor, pero la comparación era inevitable. Cada línea, cada gesto, cada carcajada se medía con el recuerdo de Rory Cowan. Aún así, Damian cumplió con su labor y parecía encontrar su lugar en el elenco. Al menos eso parecía, porque a finales de 2020, pocos meses después de la salida de Gary Hollywood, llegó otro terremoto. Esta vez, aún más repentino. Damian McKiernan desapareció del reparto. Sin anuncio oficial, sin despedida, sin explicación para su personaje. Un episodio estaba presente. Al siguiente, ya no. Así, sin más. Y para los espectadores, la sensación de déjà vu fue inevitable: primero Rory, luego Dino, y ahora el propio sucesor de Rory. A diferencia de Gary, que alzó la voz, Damian optó por el silencio absoluto. No concedió entrevistas, no publicó mensajes ambiguos, y desde el programa tampoco llegó explicación alguna para los espectadores. Pero entre bastidores, el ruido era ensordecedor. Según reveló una fuente al Daily Star, tanto Gary como Damian quedaron heridos al descubrir que sus nombres no figuraban en los especiales de Navidad. Fue precisamente durante las negociaciones para aquellos episodios festivos cuando Damian comprendió que había sido apartado por completo. No hubo negociación ni aviso previo, solo una decisión fría que cayó como un hachazo. Para él, el dolor se multiplicó por la forma en que se ejecutó. Gary al menos pudo elegir marcharse. Damian, en cambio, simplemente fue despedido. Sin trama de despedida, sin final, sin tributo alguno, para quien había asumido con valentía una transición delicada,
y había tratado de mantener vivo el pulso de la serie. Llamarlo despido puede sonar teatral, pero cualquier otro término resultaría insuficiente para describir la brusquedad y el desamparo de aquella decisión. Y mientras Mrs. Brown's Boys se presentaba como una gran familia unida a lo ocurrido con Gary Hollywood y Damien McKiernan, mostraba otra cara, un lugar donde las puertas podían cerrarse en silencio sin una sola palabra de adiós. La marcha de Damien abrió otra grieta, revelando que la lealtad ya no garantizaba estabilidad. Los cambios podían llegar de repente sin explicación, dejando tras de sí un vacío lleno solo de interrogantes. ¿Se debió a la reacción del público a una nueva dirección creativa o a tensiones internas que habían forzado también la salida de Gary? Tal vez la verdad nunca se conozca por completo. Lo indiscutible es que 3 rostros clave desaparecieron en pocos años y 2 de ellos se esfumaron sin despedida demasiado para ser casualidad. Mientras la ausencia de Dino y Rory acaparaba titulares entre bambalinas, emergía otra causa: las dinámicas familiares y la lucha por el poder. Desde fuera, Mrs. Brown's Boys se vendía como un clan cálido y unido. En el set, compartían risas ante las tomas fallidas, bromas cómplices y entrevistas cargadas de afecto. Pero bajo esa fachada de caos entrañable, existía una estructura cimentada en algo más fuerte que el talento, la sangre. Brendan O'Carroll no solo era la estrella en pantalla, era el creador, guionista y dueño de la última palabra. Y al construir el reparto eligió un camino singular: rodearse de familia. Su esposa Jennifer Gibney interpretaba a Kathy Brown. Su hija Fiona O'Carroll daba vida a María. Incluso su hijo Danny tenía un papel recurrente. En otros proyectos esto habría sorprendido, pero en Mrs. Brown's Boys se convirtió en parte del encanto, un rasgo pintoresco que el público abrazó durante años. No todos, sin embargo, se sentían cómodos con ese reparto doméstico. Para algunos, el círculo estrecho de los O'Carroll se asemejaba cada vez más a un club privado, donde los forasteros, incluso los veteranos, luchaban por conservar un espacio justo. Día tras día, pequeñas tensiones se acumulaban. Se oían murmullos de descontento, actores no emparentados que sospechaban cobrar menos, recibir menos diálogo y ver cómo sus personajes se desdibujaban mientras los O'Carroll mantenían siempre el centro de la escena. Nadie acusaba abiertamente a Brendan de favoritismo, pero el poder concentrado en su figura difuminaba la frontera entre la lealtad y la preferencia. Un antiguo miembro llegó a describirlo como una cuerda de terciopelo. Quienes estaban dentro participaban en reuniones creativas y decisiones de guión, mientras los demás esperaban fuera en silencio. El público también empezó a percibir la desigualdad. Nombres como Jennifer, Fiona o Danny destacaban en los episodios especiales, casi siempre en el núcleo de la historia. Otros personajes, en cambio, se apagaban o desaparecían sin explicación. Tras los muros del set, nació el apodo El Club Interno, no un grupo formal, sino la manera de referirse al círculo íntimo alrededor de Brendan, familia, pareja y leales de toda la vida. Esa unión era un pilar de solidez, pero también levantaba un muro invisible. En entrevistas, Brendan no lo negaba. Para él era lealtad, no favoritismo. Se enorgullecía de trabajar con quienes confiaba a aquellos que le habían acompañado desde el inicio. Pero en una industria donde las oportunidades y el reconocimiento son la verdadera moneda, la mera sombra de un clan familiar bastaba para abrir fisuras. La paradoja era cruel. Un programa que se promocionaba con amor, unión y espíritu familiar mostraba, al perder rostros veteranos, la duda inevitable. ¿Seguía intacta esa familia? El telón entre bastidores se descorría. Lo que parecía una familia en pantalla no siempre era tal en la vida real, sobre todo cuando algunos eran sangre del creador y otros apenas intentaban conservar su sitio. Y mientras el elenco lidiaba con esas divisiones, otro golpe, esta vez externo, sacudió con fuerza a Mrs. Brown's Boys. El programa Orgullo de Brendan O'Carroll y símbolo de la Irlanda popular vio tambalear su imagen en 2017 a raíz de un escándalo global sin relación con guiones fallidos ni rencillas internas. Se trataba de los Paradise Papers. Aquella filtración mundial destapó entramados de evasión fiscal de las élites
y entre los nombres aparecieron 3 rostros familiares de la serie: Martin Delaney, Fiona O'Carroll y Patrick Houlihan. Para los fans no eran simples secundarios. Fiona, hija de Brendan, era Maria Brown. Martin, entonces su esposo, interpretaba a Trevor, y Patrick, veterano del reparto, daba vida a Dermot. Según los Paradise Papers, los 3 habrían desviado más de 2 millones de libras procedentes del programa hacia sociedades en Mauricio, para luego recuperarlas como supuestos préstamos, una maniobra legal pero controvertida, destinada a reducir impuestos. Legalmente no habían quebrantado la ley. Éticamente la cuestión era otra. En una época en que muchos espectadores sufrían cargas fiscales y dificultades económicas, descubrir que actores queridos trasladaban su dinero a paraísos fiscales resultaba un contraste doloroso. La imagen sencilla y cercana de la comedia se estrellaba contra una realidad incómoda. La reacción fue inmediata y furibunda. En redes sociales los fans descargaron su indignación. La prensa sensacionalista británica explotó con titulares mordaces. Y la pregunta se repetía: ¿cómo podía una serie que hablaba de la gente común creada según Brendan, para quienes ya no podían permitirse salir de casa por las noches, acabar asociada con maniobras de evasión fiscal? Para una comedia que había recaudado millones gracias a su autenticidad, era un contraste amargo. Sin embargo, Brendan O'Carroll, el rostro visible y padre espiritual de Mrs. Brown's Boys, eligió el silencio. Apenas ofreció unas declaraciones mínimas en entrevistas, evitando cualquier explicación extensa. Ese silencio no apaciguó la tormenta. Al contrario, alimentó aún más las especulaciones. Los que estaban dentro contaban que el ánimo del reparto y del equipo técnico se había resentido. Algunos se sintieron traicionados, otros temieron que la reputación del programa quedara dañada de manera irreparable. Entre bastidores, las conversaciones se volvieron tensas. ¿Era aquello un error aislado de unos pocos? ¿O reflejaba fisuras más profundas en la forma en que se gestionaba el proyecto? A medida que el público examinaba con lupa y los susurros internos crecían, la fachada alegre del programa comenzó a desdibujarse. Todo se complicó aún más cuando Martin Delaney y Fiona O'Carroll se divorciaron, ensanchando la distancia entre quienes antaño se veían como una sola familia. Al final, el escándalo fiscal se fue apagando, no hubo acusaciones ni sanciones legales. Pero la mancha quedó como una cicatriz difícil de borrar en la memoria de los espectadores. En el mundo del espectáculo la percepción lo es todo. Y para una serie que se enorgullecía de su sencillez y autenticidad, la aparición de paraísos fiscales equivalía a una traición a los valores fundamentales que su audiencia había creído. Justo cuando los intentos de recomponer la imagen aún estaban incompletos, estalló otra batalla, esta vez en torno a una palabra corta pero cargada de peso: la palabra con F. Si había algo en lo que raramente se criticaba a Brendan O'Carroll, era en que siempre jugaba con sus propias reglas. Desde el inicio, Mrs. Brown's Boys se había definido por su rudeza, su estruendo y su irreverencia. Sobre ese cimiento, O'Carroll levantó un imperio cómico global. Pero en 2018, un conflicto con la BBC en torno a un detalle aparentemente menor, la palabrota con F, dejó en evidencia hasta qué punto mantenía el control y qué estaba dispuesto a sacrificar para conservarlo. El núcleo de la disputa estaba en el horario de emisión. Los directivos de la BBC, impresionados por la fidelidad del público, querían trasladar la serie a la franja de las 8 de la tarde, el horario familiar por excelencia, con la promesa de ampliar la audiencia, sobre todo entre los más jóvenes. La condición era sencilla: reducir el uso de palabrotas para cumplir con los estándares de emisión. Pero Brendan no se inmutó. Respondió de inmediato con firmeza, casi de forma simbólica. Se cuenta que cuando Danny Cohen, entonces director de la BBC, insistió en la petición, él replicó: «El programa seguirá siendo el mismo. Que lo emitan a las 8, a las 10 o a medianoche. Quien quiera verlo, lo encontrará. Pero no vamos a cambiarlo». Mientras muchos creadores habrían aprovechado la ocasión para entrar en horario estelar, Brendan se mantuvo firme. Para él la censura no era un simple ajuste, era traicionar la voz esencial del programa. Mrs. Brown's Boys nunca se había concebido como algo pulido. Era vulgar, caótico y orgulloso de serlo. Diluirlo significaba matarlo.
Esa postura fue toda una declaración de poder. Él mandaba, y no cedería ante el rating, el dinero ni la presión de la cadena. Algunos espectadores y críticos alabaron su coherencia. Otros lo vieron distinto al negarse. Había desaprovechado la oportunidad de abrir la puerta a una nueva generación. La serie permaneció en horario tardío con su público fiel, pero sin expandirse más. Entre bastidores no todos estaban conformes. Aunque el control creativo de O'Carroll era casi absoluto, las voces del elenco revelaban malestar por haber sido apartados de decisiones cruciales. Un horario más favorable implicaba mayores ingresos, más visibilidad, incluso proyectos paralelos. Sin embargo, la decisión se tomó sin contar con ellos. La paradoja era evidente. El espíritu rebelde que había llevado al programa a la cima sembraba ahora semillas de inestabilidad. Las audiencias empezaron a caer, las críticas aumentaron y la pregunta flotaba: ¿acaso la lealtad ciega de O'Carroll a la fórmula original le impedía ver que el público cambiaba? Los fans se dividieron en dos bandos. Unos celebraban su firmeza como un raro ejemplo de artista que no se traiciona. Otros le reprochaban que esa obstinación había hecho que el programa perdiera atracción. Los especiales navideños seguían atrayendo a muchos, pero el eco era más apagado. Una nueva generación criada con un humor más ágil y sofisticado buscaba alternativas. En todo esto había una constante. Brendan O'Carroll tomaba cada decisión. Siempre había sido así y seguiría siéndolo. Pero lo que una vez fue un espectáculo sostenido por la colaboración se veía ahora dominado por un control absoluto. Y las consecuencias no se quedaban tras la cámara, se colaban en las propias funciones en directo. En sus mejores tiempos, Mrs. Brown's Boys no era solo una sitcom. Era un evento teatral televisado donde las risas y la improvisación convertían cada episodio en una representación viva. El público se embriagaba con la sensación de que cualquier cosa podía pasar. Los personajes rompían la cuarta pared, los actores reían a mitad de escena. Con el disfraz de Agnes, Brendan detenía la grabación si el ritmo no le convencía. Esa imperfección era el alma del programa, pero con los años lo que fue frescura acabó pareciendo descuido. Cámaras que mostraban ángulos indebidos, técnicos cruzando por el plató, diálogos dispersos y silencios pesados sin editar. Los espectadores comenzaron a dudar. ¿Eran fallos reales o trucos forzados para provocar carcajadas? Aunque O'Carroll insistía en que todo era espontáneo, no todos quedaban convencidos. La magia se desvanecía sobre todo tras la marcha de figuras clave como Rory Cowan, Gary Hollywood o Damien McKiernan. Los nuevos fichajes no lograban la misma química. Lo que antes parecía una familia caótica y entrañable, ahora sonaba ensayado, menos natural. Incluso los especiales de Navidad, antaño acontecimientos televisivos, fueron perdiendo brillo. Menos duración, menos episodios, críticas demoledoras, tramas gastadas, chistes reciclados, fórmulas agotadas. Lo que había sido aire fresco se convirtió en un suspiro cansado. Incluso los fans más fieles empezaron a expresar decepción. ¿Había pasado ya la época dorada? ¿O era O'Carroll quien se aferraba a un molde caduco? Las carcajadas que antes se contagiaban sonaban ahora huecas. Y sin embargo, Mrs. Brown's Boys nunca buscó la perfección. Pretendía que el público sintiera que formaba parte de algo vivo, caótico, íntimo. Esa cercanía seguía siendo valiosa para muchos. Pero incluso los seguidores más acérrimos empezaban a dudar. ¿No habrá quedado el programa atrás? Hoy la serie sigue en antena. Los especiales navideños conservan su espacio. Brendan, con su vestuario habitual, continúa improvisando sobre el escenario. Pero la energía es distinta. El reparto original se ha dispersado, los secretos de bastidores han salido a la luz y la línea entre la diversión y el agotamiento se ha vuelto difusa. Podrá recuperar sus momentos de gloria o todo quedará en el recuerdo. Tras los focos, unos se marcharon en silencio, otros en amargura. Pero hay una verdad indiscutible: cada risa tiene un precio. ¿Qué crees tú que provocó realmente estas salidas? ¿Dinero, desgaste o razones más profundas? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir más secretos del mundo del espectáculo,
continúa con el próximo vídeo en pantalla. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana. Muy pronto traeremos más historias auténticas del universo televisivo.